El Partido Colorado votó esta semana la venia para designar al ex jefe de policía, Mario Lallera, como director de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Si bien se dio el apoyo por entender que había un compromiso con el gobierno, el Partido Colorado también pronunció críticas hacia la designación de Lallera. También, por otra parte, el Partido Nacional, como lo había anunciado, no dio sus votos para esta venia y la oposición entonces vota dividida en esta oportunidad. Para hablar de este y otros temas de la coyuntura política, ya recibimos en nuestra mesa al senador Robert Silva, integrante del Partido Colorado. Buen día. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Un gusto estar acá. Bienvenido por la invitación. Si no me equivoco, es y corregime, ¿no? Pero es la primera votación dividida de la coalición en bloques, ¿no? En partidos. Sí, en el Senado estamos dos partidos de la coalición, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Votamos divididos en función de criterios distintos puestos sobre la mesa. Nosotros entendíamos, luego del análisis realizado, que sin perjuicio de no contar el señor Lallera con la confianza del Partido Colorado, ser muy críticos de lo que fue su gestión, estar muy contentos de que no está en el Ministerio del Interior, el gobierno lo pone en el lugar que lo pone, es una persona del gobierno y no hay causa judicial que impida la votación, no solo en función de lo que era el proceso, donde no había una imputación, sino además luego del pronunciamiento de Fiscalía que archivó lo correspondiente o el tema en el cual estaba involucrado. Entonces, a partir de ahí y en el marco de un acuerdo político y diciendo que la responsabilidad de designar a Lallera es exclusivamente del Frente Amplio y del gobierno, el Partido Colorado optó por cumplir con el acuerdo político existente y al no haber impedimentos de naturaleza como la dicha, lo votamos. Si no se hubiera archivado el caso, ¿hubiera sido diferente? Bueno, estábamos en un proceso de discusión. Francamente, estábamos en la interna discutiendo ese tema. Nosotros tenemos un senador especializado en el tema penal, como es el senador Ojeda, y bueno, estábamos en eso. Tenemos un ex fiscal en el Senado, que es el doctor Subía. Entonces, estábamos en ese proceso de discusión. Está claro que parte del fondo del asunto en relación a por qué el Partido Nacional no termina votando y el Partido Colorado sí, parece ser la interpretación que se hace de cuál fue el acuerdo político en relación a los cargos. El otro día lo conversábamos con el senador Carlos Cami. El Partido Nacional entiende que el acuerdo político que se alcanzó para votar las venias de los cargos de Contralor no incluía el rol de Lallera y por lo tanto eso se podía discutir aparte. No fue lo que interpretó el Partido Colorado, así se expresó en la sesión del Senado. ¿No hay un problema ahí con que vayan todos a una reunión y salgan con opiniones diferentes sobre los alcances de los acuerdos? No, nosotros nunca tuvimos una reunión con el Partido Nacional en relación a ese tema. No, el acuerdo en relación a los cargos que tuvieron todos. Yo creo que los cargos que requieren venia, y esa es nuestra opinión, están todos comprendidos en un acuerdo. Porque de lo contrario, por más que tengan naturaleza distinta, yo selecciono y cuando, miren, hay un principio general, cuando se excluye algo de un acuerdo, se tiene que decir a texto expreso o expresamente. De lo contrario, todo lo que tiene venia en el Senado está enmarcado dentro de un acuerdo. Eso es lo que nosotros interpretamos, lo hicimos antes y lo hacemos ahora. Me queda una duda, porque el argumento que dio Bordaberry para decir que acompañaba el voto de la venia era que no existían impedimentos ni legales ni jurídicos para rechazarlo. Sí. Ahora, porque justamente estaba archivado el caso. Ahora, si el caso no se hubiera archivado, tampoco existirían impedimentos legales o jurídicos. Entonces lo hubiesen acompañado. No entiendo cuál sería ahí el estaba espacio para discutir algo que los argumentos. A ver, ahí estaba la gran disyuntiva, ¿no? Porque estaba involucrado en una denuncia, en un proceso que se estaba investigando, pero no había imputación. Y esa era la discusión que teníamos en la interna. Y hubiésemos tomado alguna posición en función de esa realidad. Pero como la realidad es otra, al momento de votar nos explicitamos sobre esa realidad. Ahora, usted en las oratorias en el Senado se hizo énfasis en esto no nos gusta, lo vamos a acompañar porque es una decisión del gobierno, no es la persona que hubiéramos elegido para este lugar. Nunca. Nunca. Muchos de los que hemos votado no estarían en un gobierno nuestro, ¿verdad? Es un gobierno del Frente Amplio. Sí. Yo he votado venias por el acuerdo político y he dejado expresa constancia en la sesión del Senado.
Yo no hubiese puesto a esas personas en los lugares que el Frente Amplio puso, pero el Frente Amplio los puso, son de su confianza y nosotros tenemos que respetar. Pero más allá de que no les guste o no les parezca la persona ideal, hay un tema de confianza. Confianza sobre la Llera no hay, sobre que pueda hacer bien este trabajo. No, obviamente que no tiene nuestra confianza y es una responsabilidad exclusiva del Frente Amplio en el lugar que lo puso. Nosotros vamos a estar atentos a las funciones que se lleven adelante, pero entendimos pertinente que no podíamos obstaculizar, porque además esto es al pan pan, al vino vino. En 60 días lo votaban. Entonces, Sí, está. esa es la verdad. Nos hacemos los caciques ahora, pero después en 60 días tienen los votos. Entonces, no hay necesidad, cuando nuestros fundamentos fueron claros, de no votar. Bueno, la otra contracara de este tema era precisamente el acuerdo a nivel de los partidos para los cargos de la oposición. Fueron finalmente 40 cargos en la oposición. ¿Usted cómo quedó conforme con cómo se terminó saldando, con lo que le tocó a su propio sector, crece? Yo creo que habla muy bien de lo que es la cultura nacional, que empezó allá por el 17 con aquello de la coparticipación entre blancos y colorados, y salvo interrupciones, como pasó en algunos momentos, siempre ha habido una participación de la oposición. Y yo lo digo como ex gobernante, como ex presidente de la ANEP. Siempre se hacen mejor las cosas cuando se construyen a partir de las miradas distintas o incluso de las diferencias. Y al gobierno hace bien en darnos participación. Eran 34 cargos, terminaron siendo 40. Vamos a participar en diversas áreas con contralor, con misión de contralor, como yo lo he hablado con las personas en las cuales vamos a confiar en los distintos lugares, pero a su vez con una clara misión de proponer, porque cuando uno llega a los cargos de gobierno siempre quiere impactar favorablemente en la vida de la gente, y para eso hay que tener propuesta que se transforme en acción concreta, ¿no? A mí me gustaría consultarte por el cargo concreto que le toca a tu sector, que es el INAU. Primero, ¿quién es la persona, si es que ya la resolvieron? Y si, me imagino que sí, pero ¿sos consciente el desafío que significa el INAU en este momento, con todas las cosas que hay que arreglar, que están mal, que están vulnerados derechos de un montón de adolescentes que viven allí? Lo hemos conversado un montón de veces con distintos actores del sistema. Entonces, primero, ¿quién es la persona? Y después, bueno, si tienen alguna idea de cómo piensan encarar la tarea. Mirá, nosotros, y lo quiero decir, trabajamos bastante para que nos tocara el INAU. Que lo querían. Yo lo quería particularmente. Nuestro sector político crece, la lista 600, quería el INAU. Porque hay muchos desafíos para trabajar en beneficio de la infancia, de los niños, los adolescentes. Y para eso hay que estar en los lugares. Desde esa actitud propositiva, de contralor, pero proponiendo. Y por eso hicimos fuerza y finalmente tenemos la satisfacción de trabajar ahí. Va unido a lo que ha sido nuestra primera preocupación en el Parlamento, presentando el proyecto de ley para que la educación desde los 3 años sea obligatoria. Hemos sido adelantados en este país. Tenemos el primer jardín de infantes público de América Latina en 1892, con Enriqueta Comte. Tenemos una gran Adela Reta. Fíjense que yo ayer hablaba con la persona que va a estar en el INAU, con el equipo que estamos preparando para ingresar al INAU, y les decía, si la cuenta no me falla, hace 20 años que el Partido Colorado no está en el INAU, no está en el directorio del INAU. Y nosotros tenemos una riquísima historia. Adela Reta, desde el Consejo del Niño con los CAIF, fue la gestora. Y nosotros queremos trabajar por la infancia, por la adolescencia, por el cuidado, por prácticas de cuidado, de mejora, y para eso estamos conformando ese equipo y estamos contentos de colaborar y de estar en el INAU. ¿Cuáles son los nombres? ¿Quiénes son? Esos Bueno, estamos ahí cerrando, es de parte del equipo, es una persona que se ha dedicado a trabajar estos temas desde hace tiempo, es una abogada, una mujer que trabaja en los temas de defensoría y que nos parece importante que esté ahí. Estamos cerrando el tema, va a ser acompañada por un abogado joven, también con experiencia en estos temas, así que bueno. ¿Está diciendo profesiones? ¿No está diciendo nombres? No dice quiénes son. Sí, es la doctora Karina Gómez, que va a estar en el INAU y que va a ser acompañada del doctor Duarte, y nosotros tenemos en el equipo, tenemos a Antonio Mansi, tenemos a Victoria Pasqué, que le interesa también estos temas. Mansi va a estar en el INAU. No. Va a estar Mansi, va a colaborar, pero no va a estar directamente en el directorio del INAU. Sí, y Victoria también va a colaborar
en todos estos temas, pero no van a estar, digamos, en el ejercicio, no van a ejercer función pública. La visión que tienen a propósito de lo que ha ocurrido en el INAU en el periodo pasado, ¿cuál es? Bueno, es un organismo que tiene muchas dificultades, ¿no? Yo siempre lo dije desde el otro integrante público, la otra organización pública que trabaja muy unido con el INAU, que es la ANEP, donde yo estaba. Nosotros en la ANEP teníamos un conjunto de posibilidades mucho mayores a las del INAU. Yo creo que el INAU requiere seguir modernizando su gestión, profesionalizándola, desarrollando procesos de selección de los profesionales que trabajan en el mismo. En fin, tiene que desarrollar una tarea en donde la utilización y la optimización del uso de los recursos públicos siga avanzando. Tiene que fortalecer los CAIF en diálogo con la ANEP, para que los CAIF tengan una impronta mucho mayor de 0 a 2 años, que es donde tenemos grandes dificultades, y los de 3 años pasar a jardines de infantes de la ANEP. Tiene que los clubes de niños potenciarlos, los convenios con la sociedad civil organizada. Hay una gran tarea que nosotros estamos dispuestos a colaborar desde el INAU. Tiene también que solucionar los problemas que el año pasado... Sí, y todos los problemas con los niños, ni hablar, que llegan después de situaciones de extrema vulnerabilidad a vivir a hogares del INAU, pero también con los adolescentes en lo que es la convivencia, las salidas y todo lo que pasa después, ¿no? Hemos visto situaciones de explotación sexual terribles Sí. de En adolescentes. el tema de los que viven hogares, en el ¿verdad? INAU. Exacto. En el tema de los hogares hay que trabajar mucho, hemos tenido situaciones muy complejas y también en una cosa que tú dijiste, y yo interpreté que ibas por ahí también, en la optimización de los recursos públicos. El INAU ha sido público que ha tenido problemas en materia de pagos de servicios terciarizados o que se asignan a distintas organizaciones que pareciera, porque según me dijo se está investigando, han fallado algunos controles y bueno, eso es mejora de gestión, porque esa plata que se paga mal y no va al fin destinado es plata que se retira para asignar a quienes la precisen, ya sea un CAIF o ya sea otra organización. Así que vamos a estar con el equipo trabajando en esta tarea tan necesaria en el país y en las actuales circunstancias de trabajar por la infancia, de trabajar por la adolescencia. Además, yo integro la Comisión de Infancia, creada recientemente en el Parlamento Nacional, presenté ese proyecto de ley, tengo esperanza que el Frente Amplio lo acompañe, yo he hablado incluso con las autoridades actuales de la educación, hay acuerdo para que la educación sea obligatoria desde los 3 años. Pero ¿cuál es el esquema de prioridades que tienen definido de manera estratégica para empezar? Porque en el INAU hay problemas de vulneración de derechos de los niños, hay problemas de tratas, hay problemas sexuales, hay problemas de niños que se van y no están controlados. Mirá, ¿Por dónde se empieza? Lo primero, tú te imaginarás que el lunes nosotros tuvimos la noticia de que teníamos el INAU, luego de las negociaciones. Entonces Pero estamos lo deseaban hace mucho, así en que el- entiendo en que el alguna proceso. planificación tenían. No, estábamos trabajando desde el momento que se puso el INAU como cargo Ok. sobre la mesa. Y estábamos trabajando en el acuerdo partidario para que el INAU viniera a nuestro sector político, porque consideramos que tenemos un equipo muy bueno para trabajar Bien. en infancia. Entonces, lo que estamos haciendo es iniciando el proceso de conformación de equipo, recabando información. Sí tengo, te lo digo como senador incluso, la información que es pública, Claro. la información que ha ido llegando al Parlamento a través de algunos pedidos de informe o he leído algún acta. Pero hay que avanzar mucho, porque para dar una opinión certera hay que conocer el tema y elaborar una estrategia de intervención. Pero ya que estamos ahí, para cerrar el tema INAU, ¿le parece que es uno de los puntos o uno de los capítulos donde el gobierno no le fue bien en el periodo pasado? Yo creo que se trabajó mucho en materia de infancia, se pusieron 50 millones de dólares por año adicionales, de los cuales el INAU fue un beneficiario importante, la ANEP también. Se construyeron Pero estamos CAIF. hablando precisamente de investigaciones en curso sobre algunos pagos que se hicieron, Sí, que están en duda que si son se debieron por fuera de hacer. esos 50, ¿no? Los 50 también hay un pero- tema de ejecución que hay que hablar sobre ese tema. Yo creo, miren, cuando alguien se equivoca o no hace las cosas de todo bien, lo primero que tiene que hacer es decir, mire, acá creo que podía haber hecho las cosas mejor. Porque el que no reconoce un error se equivoca 2 veces. Así que yo creo que acá hay mucha cosa por hacer, se hicieron muchas cosas buenas en la administración pasada, hay que seguir avanzando porque el INAU, estoy convencido que está llamado a cumplir un rol clave en los próximos años. ¿Cómo vio la designación y qué expectativas tiene respecto al rol que va a ocupar Pablo Cayani al frente del CODICEN, el rol que en su momento le tocó desempeñar a usted? Es una tarea no sencilla. Pablo parte con una ventaja. Yo hasta
en el 20 cuando arranqué como arrancó él, estaba sumergido en la crisis de la pandemia y en muchas cosas no sabía por dónde arrancar. Él comienza con una ventaja, no tiene pandemia, tiene un sistema que está funcionando, no exento de dificultades, lo conozco, conoce el sistema educativo, particularmente primaria, tengo buen vínculo con él y tengo esperanzas, cifradas esperanzas, que Pablo Caggiani llegue a la gestión pública y a presidir la ANEP no con ánimo refundacional, y que no le pase al Frente Amplio lo que le pasó en el 2005 y 2006, que prácticamente decapitó la reforma liderada por Germán Rama. Las consecuencias las padecemos hasta hoy. Tengo esperanza de que muchas de las cosas que hemos hecho continúen. Ayer en Comisión de Ciencia y Tecnología recibimos a la gente de Ceibal y están avanzando en muchas de las cosas que ya veníamos y proyectan seguir avanzando. Hablamos del marco curricular, de las 10 competencias que la gente tiene que tener cuando termina la educación obligatoria. En fin, tengo esperanza de que las cosas sigan así y yo les he dicho, voy a ser un gran colaborador con nuestro equipo, con las autoridades de la educación y también un celoso guardián de que no pase un desmantelamiento en perjuicio de la gente. Ahí las preocupaciones principales, ¿dónde las tiene? Entonces, yo tengo mucha preocupación, yo creo que van a seguir con los María Espínola, los liceos de tiempo completo, las UTU de tiempo completo, no tengo duda, aumentaron la alimentación. Yo el problema que tengo es lo tremendamente importante que tiene un sistema educativo, que es qué enseña, para qué enseña y cómo enseña. Si nosotros retrocedemos en la transformación curricular, dicho para que nos me entiendan, en los planes y programas, volvemos a aquel currículum absolutamente contenidista con lista de cosas que los docentes tienen que dar. Volvemos a prácticas que se generalizaron porque muchos ya las hacían, pero nosotros ahora las establecimos en la administración anterior como obligatoria. Trabajo en equipo, interdisciplinariedad, trabajo a partir de las expectativas de los propios estudiantes, generalizado, reitero, tomando buenas prácticas que muchos docentes ya hacían. Si eso se vuelve atrás, bueno, va a ser un problema. Pero ahí corríjame porque usted seguro está más atento que yo. ¿No ha habido anuncios o señales en ese sentido, no? Ahí está. Francamente, no, y yo estoy contento que ello pase. Incluso podía haber pasado que el gobierno le dijera al gobierno anterior, el gobierno entrante le dijera, no continúen con la transformación educativa en el 2025 porque nosotros ya vamos a ser gobierno. Y sin embargo eso no pasó. El gobierno entrante dijo, continúen. Y la transformación educativa se completó curricularmente en todos los planes y programas de la educación obligatoria, así como en la formación docente. Y ayer, y ya se me aprovechan, le digo, el otro día fue el ministro, no me pudo contestar en la Comisión de Educación, porque yo le planteé un tema muy importante. El gobierno dice que quiere que los docentes sean universitarios, lo cual venimos levantando esa bandera hace mucho tiempo. Ir hacia una universidad de la educación. Sí, y nosotros le dijimos que los docentes ya son universitarios, porque hay un decreto del ministro anterior que reconoció el título universitario en maestros de inicial y en profesores. Entonces ahí parece que están investigando a ver qué pasa, porque hay disposiciones de la LUC que ya se cumplieron y que los docentes tienen título universitario. Ahora, María, lo que ha dicho o ha determinado es que va a eliminar el concurso la prueba del docente acreditado. Yo creo que es, lo confieso claramente, es un error. Hay 5.000 docentes uruguayos que ya tienen título universitario, por lo cual también le pedimos al ministro que respete el derecho y se nos aseguró que se va a respetar el derecho de esos maestros y profesores que obtuvieron ese título. Ya lo tienen. Lo que considero un error es trancar la prueba, es no hacerla más. Porque sea cual sea el resultado, haya universidad de educación o continuemos con el camino del Consejo de Formación en Educación en la ANEP, va a haber que hacer algo con los que tienen título. Va a haber que ponerle una acreditación para que puedan reconocerse su título de rango universitario. Me genera una duda algo que dijiste, perdóname, Nico. Porque decías, ya la LUC hace que sean universitarios. Entonces, ¿para qué se necesita la prueba del docente acreditado para que sean para que tengan rango universitario? O sea, las leyes tienen efecto futuro, no retroactivo. Sí. Entonces, todo el plan 2023 de la ANEP ya es universitario. El que culmina el plan tiene título reconocido. Bien. ¿Qué pasa con los que ya somos docentes? Claro. Si queremos tener rango universitario, tenemos que presentarnos, dar una prueba. Eso, sea cual sea el gobierno, a mi criterio lo va a tener que hacer, con los que ya tenemos título. A futuro vendrá Universidad de Educación o seguiremos con la formación en educación en la ANEP, que probó, desde a través del tiempo, ser una buena
forma de llevarlo adelante. Entiendo lo que dices, no son excluyentes porque en todo caso la acreditación soluciona a quienes ya tienen el título, la universidad vendría a ayudar a quienes se están formando y por lo tanto... Se están formando y los que se formen a Una cosa no quita que la otra tenga que seguir ocurriendo. De todas formas, el camino de la Universidad de la Educación le parece correcto porque ahí también parte del fondo del asunto, según lo ha manejado el Frente Amplio, es la formación universitaria tiene componentes que hoy no están contemplados en el Consejo de Formación en Educación, que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con la extensión, aparte de la enseñanza. Y entonces hay una forma de integrarse a la vida universitaria que no está contemplada y hacia ahí hay que ir. ¿Ese punto lo comparte? Mirá, yo creo que no estaba integrado la investigación y la extensión. Nosotros con los cambios que hicimos, con el nuevo marco curricular de la formación docente, se trabajó muchísimo con equipos y todo eso ya está. Lo reconoció el otro día el nuevo presidente del Consejo de Formación en Educación, que hizo todo un raconto de cosas que se hicieron, muchísimas en la anterior administración, para ubicar a la formación docente como universitaria. No es condición necesaria tener una estructura universitaria, una universidad, para que la educación sea de rango universitario. Hay en el mundo cientos de instituciones que forman universitarios sin ser universidad. Yo creo que acá hay una cosa que hay que poner sobre la mesa, la necesaria coordinación y articulación entre la primaria, la secundaria y la UTU con la formación de los docentes que después van a trabajar ahí. Y ver que no se formen docentes en función de lo que algunas teorías o teóricos creen y no docentes para lo que efectivamente se necesita. Hoy en la ANEP esa articulación se permite, es muy fluida, se mejoró y hay que seguirla mejorando. Por eso yo creo que crear otro ente... ¿A usted le preocupa que se vaya a cierto proceso de autonomía y que eso divorcie el sistema de la formación de la docencia de qué es lo que pasa en el sistema? Claro, pero vos sabés que en este país nosotros seguimos creando chacras de poder, centros de poder, y después cada uno hace lo que quiere. Pero miren que en la ANEP fue un trabajo muy grande, que nos costó mucho, que secundaria con UTU, con primaria, coordinaran, hicieran un programa conjunto, porque los chiquilines son los mismos, independientemente de quién administra el servicio. Entonces vos ahora tenés una UDELAR, una UTEC, tenés la ANEP, tenés las universidades privadas, tenés las instituciones privadas, vas a crear otra entidad autónoma, la quieren además cogobernada absolutamente, que a veces se confunde el cogobierno con la independencia total y el renunciamiento a esa coordinación y articulación. Entonces, claro, podría darse que esa nueva gobernanza que tenga una eventual universidad de la educación pueda tener representantes de la ANEP sentados en una de las sillas de ese cogobierno. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Yo te digo la verdad, yo soy ballista, pero cada vez, y en la educación me doy cuenta, que hay que propiciar y fortalecer las entidades o los espacios que ejecuten y que hagan. Porque si no nos vivimos en eternas deliberaciones, en asambleas, estados de asamblea permanente. ¿Y sabés lo que pasa? Mientras en la educación no se toman decisiones, son cientos de miles los chiquilines que se caen. O somos un país, como somos actualmente, que tenemos las tasas más bajas de egresados universitarios. Entonces, acá hay que trabajar, hay que tomar decisiones y hay que hacer que las cosas sucedan. Ese es mi criterio y así trabajé en la ANEP. ¿Eso implica, por ejemplo, una lectura crítica de lo que pasa hoy en día en la Universidad de la República y cómo funciona? Sí, por supuesto. Yo tengo una visión crítica. Lo último que pasó, ¿verdad? Siendo sucursal de Hamás, con las banderas de Palestina. Yo la verdad que hay cosas que no comparto. Creo que no se debe trabajar así. ¿Entiende que la Universidad de la República se convierte en una sucursal de Hamás? Bueno, a ver, con todas las banderas palestinas en el CDC, yo soy egresado universitario. Yo, gracias a la Universidad de la República, soy una persona que vengo de familia de trabajadores y soy el primer universitario en mi familia. El otro día leía a Baltasar Brum y todo lo que hizo por la Universidad de la República. Pero lamentablemente muchas veces la universidad, con esas decisiones o embanderándose con posiciones que tiene una parte de la sociedad y no toda la sociedad, lo que hace es dividir, porque alguien, excluir. No leí a fondo y no conozco la discusión a fondo que se dio en la Universidad de la República para tomar la resolución que tomó, por ejemplo, respecto a la Oficina de Innovación en Israel. Sí. Pero uno podría entender a priori que tiene una visión crítica de cómo se maneja Israel, que tienen preocupación por la población palestina en Gaza, no necesariamente que adscriban a una organización terrorista como es Hamás. Yo no estoy diciendo que escriban, lo que estoy diciendo es que hay una cantidad de posicionamientos que están mal. Yo no he visto a la Universidad de la República pronunciarse por los desastres y la violación de los derechos humanos en Venezuela. Tampoco lo he visto, al contrario, tiene convenios con universidades de esos países, o de Cuba o de otros lugares. Hablo de Latinoamérica. Por eso yo creo que hay una visión sesgada, lamentablemente,
que muchas veces genera divisiones y aísla a la universidad. Por suerte, el gobierno actual del Frente Amplio ha dicho que va a mantener la oficina en Jerusalén, y eso me da tranquilidad. Usted fue uno de los primeros en criticar y cuestionar que el actual gobierno haya designado a dirigentes sindicales en posiciones claves como autoridades de la educación. Sí. ¿Dónde advierte los principales riesgos de esas decisiones? Yo creo que necesariamente pasa porque muchas de esas personas, con una legítima y reconocida trayectoria en ámbitos sindicales, toman decisiones muchas veces influenciados por ese centro del poder del cual pertenecieron y siguen perteneciendo, y no con una visión general como debe tener un gobernante. Me pasó muchas veces, yo integré como representante docente el gobierno de la educación y siempre lo puse sobre la mesa. Creo que no está bien que el gobierno en su mayoría se integre, el gobierno de la educación, con ex dirigentes sindicales, que hasta hace poco eran dirigentes sindicales en cargos de responsabilidad, tienen una visión parcializada y obviamente tienen sus intereses que continúan, y a su vez quieran modificar la LUC, ojalá que no tengan los votos, hoy por hoy en diputados no lo tienen, para incorporar a delegados sindicales a primaria, secundaria y UTU. Yo no lo comparto, creo que eso vuelve a generar el estado de asamblea permanente y parcializa la toma de decisiones. Te llevo un segundito porque nos queda poco tiempo, pero a las elecciones municipales, porque varias cuestiones, ¿no? El Partido Colorado, por lo menos en la figura de algunos dirigentes, ha planteado que si en las elecciones que viene municipales la coalición no va toda junta en todos los departamentos, no hay más coalición en los departamentos. ¿Compartís esa postura? Comparto plenamente. Acá hubo un error muy importante, yo lo tengo que decir, de muchos dirigentes del interior del Partido Nacional, que no quisieron hacer coalición republicana, y hoy las consecuencias están a la vista. Hay una cantidad de gobiernos departamentales que, pudiendo disputarlos bajo el lema coalición republicana, hoy no lo estamos haciendo, y bueno, y hay un riesgo que alguno de nuestros partidos pueda perder la elección. Es decir, que gane el Frente Amplio en más Que gane el departamentos. Frente Amplio. Yo creo que la coalición republicana no debe constituirse a partir de para que pierda el Frente Amplio. Lo que nosotros no queremos es que gane una visión distinta, que tiene visiones diferentes, cuando de llevar adelante la función pública de gobierno se trata. Y por eso nosotros, que tenemos mayores coincidencias con otros partidos que integramos la coalición, tenemos que ir juntos. La elección de octubre lo demostró, y hay en departamentos como en Salto, donde estamos juntos, donde tenemos un gran candidato como es Marcelo Malaquina, que está con posibilidades concretas de transformarse en el próximo intendente. Que está juntando votos para el viso, en realidad. Y que si uno mira las encuestas, que es verdad, tienen margen de error y falta todavía un mes. Si se cumpliesen lo que están dando las encuestas ahora, lo que está haciendo Malaquina es juntarle votos al viso, para que el viso sea el intendente. A ver, yo creo que eso no es así. Formalmente es así. Nosotros tenemos una muy buena performance, trabajo en Salto. Creo que Malaquina tiene posibilidades concretas. Las últimas encuestas lo dan. Incluso te diría que hay una dentro del margen de error. O sea que Malaquina, que se está posicionando, que es nuevo en la vida pública, tiene posibilidades concretas de ser el próximo intendente. La coalición ya está siguiendo las mismas encuestas que tú ves. Se hace un hecho que el Frente Amplio en Salto pierde. Sí. Entonces, si se las encuestas, pierde el Frente Amplio, gana el viso. Y dentro de la coalición republicana, Malaquina está con un margen factible de descontar, y por lo tanto yo estoy convencido que va a ser el próximo intendente de Salto, y estoy convencido que vamos a tener por lo menos 2 intendencias. Pongámosle que eso pasa, y es Malaquina, pero pongámosle que no, y es Albizu. ¿No le molesta al Partido Colorado todo lo que pasó con Albizu en la comisión administradora Bueno, del a Río ver, de la Plata? nosotros tuvimos posición... Perdón, en la comisión mixta de Salto Grande. Sí, nosotros tuvimos posición contraria al tema y se dijo públicamente. Y bueno, ahora la situación es, ¿Albizu llega por designación directa o Malaquina llega por designación directa? No, llega porque la gente lo votó. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Yo estoy convencido, reitero, que en Salto el próximo intendente es Malaquina. Muy bien. Muy bien. Robert Silva, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar recibiendo al